Entonces, el caso este del problema de la producción de tres tipos de derivados, de tres derivados de la leche fluida, que son leche embotellada, leche especial y manteca, mostraba el problema que las utilidades para cada uno eran de 100, 150 y 160 pesos por litro respectivamente, que la disponibilidad de leche fluida eran 50.000 litros, que tenía mínimos para embotellado, o sea, un mínimo de embotellado que eran 30.000 litros, un máximo de 40.000, un máximo para la leche especial de 20.000 y un máximo de producción de manteca de 6.000. Eso nos dejaba en un modelo simbólico formado por cinco restricciones: una restricción de disponibilidad de leche, ¿sí? Una restricción de piso para la leche embotellada, un techo para la leche embotellada, un techo también para la leche especial y un techo para manteca y el funcional. Ahora, yo lo que les voy a pedir es que vayamos con la primera de las variantes sobre este problema, que dice que hay problemas en la infraestructura que, por ejemplo, pueden estar referidos a que no están pudiendo tener la leche sin procesar, entonces, o que tienen que responder, o que tienen algún contrato para entregar los productos terminados, que tiene penalizaciones importantes. Entonces, dice que esos problemas en la infraestructura requieren que se produzca exactamente 6.000 litros de leche, digamos, de manteca, 30.000 de botellas y 20.000 de especial. Entonces, yo les voy a pedir que planteen las variaciones que tiene que tener este problema, cuáles son las modificaciones que tenemos que hacerle al modelo para que para que refleje esos requerimientos y para averiguar si es posible hacer esas cantidades, y si no es posible, por lo menos identificar sobre cuál no vamos a poder cumplir. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Sí? Sí, profe. A ver, son y 37, a las y 45. Bueno. Listo, a trabajar. Bueno, entonces veamos cuál de todos quería mostrar, a ver si hay alguien más. ¿Quién muestra? Yo había hablado, profe, pero... A ver si dice, si hay algún otro voluntario. Bueno. ¿Nadie más? Yo, profe, A la también si quiere una. puedo mostrar. ¿Quién, que no lo estoy viendo? Yo, Franco. Tarchini. Franco. Ahí estás listo para... Uy, perdón. No se movió. Espera. Franco. Ahora sí. Ahí estás para mostrar. Ahí comparto. Me dice que se le va a salir a usted que está compartiendo pantalla. Sí, Como que sí.
Ahí me confirman si se ve. Sí, se ve. Bien. Como dice el enunciado, problemas de la infraestructura requieren que se produzca exactamente 6.000 litros de manteca, exactamente 30.000 litros de leche embotellada y 20.000 litros especiales. Entonces yo propuse que se modificaran las restricciones 3, 4 y 5 que yo tengo en mi planteo a esto. Bueno, le cambié los nombres de las restricciones para que sea más apropiado. Bueno, Entonces, el sí. problema, Franco, de plantearlo de esa manera, es que te va a dar infactible. O sea, de una que Profe, ya tenés 50, disculpa, que vas a tener 56.000 litros requeridos y vos dispones solamente de 50. Entonces, lo único que va a pasar es que te diga es infactible a otra cosa. ¿Sí? Entonces, Bueno, bien. ¿sí? Veamos de qué otra manera se puede plantear esto de es lo que me exigen y tengo que producir lo que esté más cerca de eso. Tengo que, Bien. si esto es, si produzco de menos, que sea la menor cantidad posible alejada de ese límite que me han puesto, de esa exigencia, y si produzco de más, bueno, la verdad que no importa. ¿Quién más Bien. hablaba? Una de las chicas, no sé cuál. profe, pasa que yo no había entendido esa parte y no sabía si se podía modificar la disponibilidad, porque si lo hacemos así como planteó Franco, Franco. Ajá. No, o sea, tenía un excedente de 6.000. Claro, Por eso yo no sabía si se podía modificar la disponibilidad no, o cómo se... no. Acá, como les digo, la cuestión es ver de qué manera reflejo que quiero, digamos que la cantidad deseable a producir es exactamente esa, y que si hay diferencias, que si hay, sí, que si hay diferencias, que sean las menores posibles. ¿Cómo expreso las diferencias con respecto a esa cantidad exigida? Puede ser poner algo del lado derecho, algo restando. Ajá, sí. A ver, ¿has hecho eso? No, lo estoy pensando recién, había hecho lo mismo que Bien, Franco. listo. Entonces, le sigo hablando sobre de qué manera se podría hacer. La cuestión es que esas desviaciones, esas variaciones, eh, las tengo que expresar como variables. Unas variables que me digan, me puedo alejar de ese valor por abajo o por arriba, y cualquier valor, digamos, y pretendo alejarme lo menos posible por abajo o por arriba. Porque cuando me dicen, tenés que hacer exactamente, por ejemplo, caminar exactamente 10 cuadras, si decidís caminar, o sea, vas caminando, y si llegás a 9, te va a faltar una. Y lo que te falte, en este caso, tiene que ser lo menor posible. Y si te pasás de las 10 cuadras, también vas a pretender que lo que te pase sea lo menos posible. Imagínense que tienen, no sé, plata para, determinada cantidad de plata para pagar un taxi y que quieren llegar a un lugar. Entonces van a pretender que con ese dinero disponible lleguen lo más cerca posible. Si pudiesen llegar exactamente a ese lugar con ese dinero, está buenísimo. Ahora, si los dejan más cerca o más lejos, van a pretender que la distancia hasta ese punto al que quieren llegar sea la menor posible. ¿Se entiende? Profe, una consulta. Sí. Pues, yo lo que había hecho es, como eran menor igual las restricciones, Uh-huh. las había cambiado por, o sea, las había agregado la slack y haciéndolas igualdad. Ajá. Y en el Z, o sea, el funcional ya no era el mismo, sino que era un funcional de minimización con la suma de las slack. Bueno, ¿querés mostrarnos?
Te pongo Solamente para... hice el modelo. Sí, sí, no importa, sí, de eso se trata. Ahí está, Bueno, listo para mostrar, Franco. no sé si se ve. Sí, sí se ve. Bueno, yo lo que había hecho acá, lo remarqué con negrita, es agregar las slack, o sea, como eran de menor o igual las restricciones, agregué Ajá, el slack de la manteca, de la embotellada y de las especiales, sí, y luego agregué el Z este, o sea, realmente sería reemplazando este, el ujú, anterior por este, que bien, sea un Z de minimización con la suma de las slack. bien, bien. ¿Se entiende lo que hizo Franco? Sí, que O busca sea, Sí, minimizar sí. la suma de las slacks. las distancias, o sea, las Claro, diferencias con respecto a esos valores que nosotros le vamos a llamar metas. Entonces vamos a tener unas metas que son la producción de 6.000 litros de manteca, de 40.000 litros de leche embotellada y de 20.000 de leche especial. Entonces, acá Franco dice, listo, pero como ese es el valor meta, ese es el valor objetivo, entonces vamos a tener ahora un nuevo objetivo que es minimizar las desviaciones con respecto a ese valor, ¿sí? A cada uno de esos valores. O sea que acá tendríamos tres objetivos, tres criterios, que son, uno es llegar exactamente a los 6.000 litros de manteca, llegar exactamente a los 6.000 litros de leche embotellada y a los 40 de embotellada y a los 20 de especial. Ahora, ese funcional y esa manera de modelarlo se acerca mucho, pero como me dice exactamente esa cantidad, entonces, ¿cómo debería plantearlo? ¿Qué modificación debería hacerle para que me muestre que, porque acá me está mostrando, me interesa que no se produzca nada por abajo de las cantidades metas. Pero cuando me dicen exactamente una cantidad, entonces me están diciendo, no me interesa estar por abajo, pero tampoco me interesa estar por arriba. Entonces, ¿qué cambio debería hacerle para que muestre esa exigencia de, en este caso me muestra, no quiero estar por abajo de la cantidad objetivo a producir, pero me falta, no quiero estar por arriba de la cantidad objetivo a producir? ¿Sí? 5 minutitos para plantear que tampoco nos interesa estar por arriba. ¿Puede ser? sí, profe. Bueno, Muy bien, profe. Ya está dejo mejor. de compartir. Deje. Sí, Sí, mire, sí, la sí se verdad ve. no estoy entendiendo mucho el enunciado, Ujú. porque al principio lo planteé igual como lo hizo Franco, y ya ¿Cuáles después con dos lo mismo que dijo francos? Tarchini. Bien. Y digamos, sin modificar las nuevas restricciones de Ajá. igualdad que para leche embotellada, para leche especial y para leche manteca, lo que hice fue añadir, digamos, nuevas variables de decisión, que Ujú. quizá puedan tener un nombre mejor, y digamos de cuánto varía de lo que yo produzco hasta lo que me piden exactamente. ¿Y cuáles son las variables que agregás? Estas tres de acá. En realidad, digamos que esta, por ejemplo, para la restricción de la leche embotellada, en realidad sumo lo que se produce de leche embotellada más, digamos, lo que en este caso lo que me ha faltado Ujú. para poder llegar a los 30.000. Y de igual Bueno, forma para la leche especial y para la manteca. pero eso no nos está, no nos va a estar mostrando que no nos interesa
pasarnos ni estar por abajo. Así que veamos otra versión. ¿Quién más quiere mostrar? Luis Ahumada. ¿Estás? Ay, disculpe, ahí se escucha. Ahora sí, ya te pongo para Estoy que con muestres. Gallardini y Galván. Ajá. ¿Pero vos vas a mostrar? ¿Podés? Eh, no tengo el modelo que estábamos trabajando en Yo el necesito Drive. yo necesito que cada uno vaya planteando. Yo entiendo que trabajan en equipos, pero cada uno tiene que tener su planteo, aunque sea escrito en papel. O sea, digo, no me importa a mí si está en planilla Excel, no me interesa. Yo lo que necesito es razonamiento y lógica acá y planteos. ¿Tá? Entonces, yo entiendo que están trabajando en Excel, que se han acostumbrado, y para conseguir los resultados está buenísimo. Pero yo necesito ver los planteos que hacen. Entonces, si están trabajando en equipo, buenísimo, se consultan. Es más, pueden hacer un mega grupo que es todo el curso, ni me importa. Es más, está buenísimo, nada más que se van a demorar mucho. Pero yo lo que necesito ver es cómo plantean. Juan María, ¿nos mostrás, por favor? Juan, ¿Profe? ¿nos mostrás? La verdad, más o menos la solución que yo tengo es muy similar a la principal que hemos planteado. No se me ocurre cómo resolverlo para demostrar eso, que no nos interesa estar por encima o por abajo. Ajá. Juan Pablo. Yo tengo el modelo que hicimos, que, que planteó usted, no entiendo cuáles son los cambios que habría que realizar en restricciones. Perdón, hay un Bien, enunciado, momento, hay sí, un enunciado que dice, o sea, hay una frase que dice, se pide producir exactamente estas cantidades. Por lo tanto, simbólicamente tengo que representar que no interesa estar, digamos, producir cantidades superiores a esa meta ni inferiores a esa meta. Recién Franco Gallardini nos mostró una versión muy aproximada en la que se veía claramente que no le interesaba estar por abajo de esos valores objetivos o valores meta. Entonces, digo, ¿en qué clase están? Y les he dicho, pregunten todo lo que no entiendan. Yo no entiendo, por ejemplo, ustedes no entienden el enunciado, yo no entiendo el silencio cuando no entiendan. O sea, si para eso estamos. ¿Ah? José Ochoa, ¿tenés algo? Profe, Sí. estoy pensando, digamos, le puedo compartir, pero solamente no es algo claro lo que tengo. O sea, estaba pensando en tener dos Slack, una que sume y otra que reste, Ujú. y después ver cómo lo acomodo en el funcional, pero todavía no estoy pensando, no tengo algo claro de cómo hacerlo. Pero ¿ya escribiste las variables que suman y restan? Sí, así, pero Bueno, no se entiende mucho, digamos, pero bueno, mostranos y vemos qué se entiende. bien. Acá estaba trabajando así, pero Ajá. lo estaba pensando, o sea, no es algo que esté seguro de No que importa, no funcione así. importa. A ver, lee la 1, 2, la 3, la 4, la última, ahí a donde tenés el cursor. Sí, acá. Sí. O sea, lo que yo interpretaba era que, o sea, como hizo recién el compañero, Ujú. para minimizar el, o sea, lo que me faltaría, tenemos la suma. O Bien. sea, por eso sumaba el Slack. Y para asegurarme que yo no tenga un sobrante, pensaba entonces que tiene que haber una Una variable, una variable Slack que que resta. resta. Muy Claro. bien. Bueno,
Esa es la manera de hacerlo. Porque ahí lo que están diciendo es que la cantidad de manteca que se produzca, menos lo que se produzca, digamos, de más lo que se produzca de menos, tiene que ser exactamente igual a 6.000. ¿Qué va a pasar con esto? Puntualmente con estas, digamos, con esta expresión. Profe, No una consulta sobre lo que acaba de decir, disculpe. El compañero Franco también ha dicho que se realizaría un nuevo Z, que será ese Z en este caso será mínimo o máximo. Porque no estamos minimizar. Minimizar. Porque Bien. necesitamos minimizar todas las desviaciones. Necesitamos minimizar lo que está por arriba y lo que está por abajo, las dos cosas. Bien. Pasa que, por supuesto, que si produzco más que 6.000 litros, por supuesto que no voy a producir menos. Eso implica que una de las dos variables que están agregando va a ser 0, porque va a estar mostrando que, o sea, si hay una desviación hacia arriba, diría, por valores superiores, no puede simultáneamente haber una desviación hacia abajo por valores inferiores, ¿verdad? Entonces, o produzco más o produzco menos, pero no puedo producir más y menos a la vez. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Bien. Sí. Por lo tanto, volvamos a Dejo de compartir, ahí está. Sí, ya está, no te hagas problema. Entonces, decía, ¿cuál va a ser el formato? ¿Cómo va a ser la modificación que le hagamos? En este caso, por supuesto que vamos a sostener la restricción de capacidad, la restricción de piso de botellas de leche, pero en el caso de los techos, dicen acá hay modificaciones, hay una exigencia, y que dice que tiene que producir exactamente 40.000 más una cantidad positiva, digamos una desviación positiva, menos una desviación negativa. Y así para cada caso. Por lo tanto, cuando como no puedo dejar variables en el lado derecho, tengo que hacer pasaje de término. Por lo tanto, estas variables que estoy agregando, que representan los excesos, van a pasar restando al lado izquierdo. Entonces les decía, cuando lo que yo quiero es alcanzar una meta estrictamente, eso se traduce en no pasarse ni quedar por abajo. Por lo tanto, lo que voy a tener que hacer simbólicamente es agregar unas desviaciones, o sea, unas variables que van a estar representando esa diferencia por arriba y esa diferencia por abajo, cuestión que me ayude a alcanzar exactamente ese valor meta, ese valor objetivo. Y les decía, como no puedo dejar variables en el lado derecho, tengo que hacer pasaje de términos. Por lo tanto, me va a quedar la desviación por arriba, restando, y la desviación por abajo va a aparecer sumando en estas restricciones que nosotros les vamos a llamar restricciones de meta. ¿Sí? Acá vamos a las que se quedan tal cual, les vamos a llamar restricciones rígidas. Les llaman restricciones estructurales también, restricciones rígidas, restricciones del sistema. Y a estas restricciones les vamos a llamar restricciones de meta. ¿Sí? Esas restricciones de meta me van a estar mostrando cuáles son los objetivos que tengo. De modo tal que estas restricciones de meta van a tener la característica de incorporar unas variables que se van a llamar variables de desviación, ¿sí?
O sea, voy a tener las variables de decisión que ya conocía, las variables de desviación, que son las que se incorporan y que me ayudan a entender qué tengo que hacer para alcanzar la meta. Y finalmente, en este caso, como no me interesaba pasarme ni dejar de alcanzar ese valor, como me pedían exactitud, me decían exactamente esa cantidad, entonces el funcional va a ser una minimización de todas las variables de desviación. O sea, yo acá voy a tener la desviación por arriba con respecto a la cantidad de botellas, o sea, la cantidad de botellas superior a 40.000, cantidad de botellas inferior a 40.000, cantidad de leche especial por arriba de 20.000 y por abajo de 20.000, y cantidad de manteca por arriba de 6.000 y por abajo de 6.000. Eso es lo que estoy diciendo en ese funcional de minimización. Lo que necesito es minimizar, porque es evidente que no voy a poder alcanzar todas las metas. Es evidente que dada que tengo solamente 50.000 litros, no voy a poder hacer 66.000 litros de producto. Entonces, esta manera de modelar, que se llama programación lineal por metas, me va a dar las herramientas, me va a ayudar a decidir sobre cuáles productos no voy a poder alcanzar esas metas y qué tengo que hacer para alcanzarlas. ¿Sí? Vamos a ir entonces, ¿alguna pregunta, perdón? Sí, profe. Diga. ¿Por qué 40.000 lo que pone el igual y no 30? Porque en el que dice que se produzca exactamente 30.000 de botellas de... Perdón. No, ha sido un error ese. No, espera. Ya, no sé qué tengo que dejar esto. Creo que usó el dato anterior, profe, por eso, digamos, el que estaba anteriormente. Pero, bueno, digamos, si ponemos 30, ¿sí? Entonces, y esto era mayor o igual que 30, pasa que acá ya he cambiado todo. ¿Está? Puede ser menor o igual que 40, mayor o igual que 30. Está bien. O sea, esta era la restricción que tenemos que alcanzar. Entonces, ahí lo cambiamos. Y listo. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Profe, una pregunta. Diga. Si en caso de encontrar una solución se van a cumplir, o sea, con lo que, o sea, Claro. con lo que se exige estrictamente, Por digamos. ejemplo, si en vez de tener 50.000 litros disponibles tuviese 70.000 litros disponibles, entonces todas estas variables van a tomar valor cero, porque me va a decir, sí, realmente puedo hacer exactamente 40.000 litros de leche embotellada y 20.000 de especial y 6.000 de manteca. ¿Sí? O sea, se podría decir que entonces tu problema de meta tendría más sentido cuando justamente no se puede llegar a la solución óptima dentro de la región, digamos, de optimización. Claro, justamente estos problemas de programación lineal por metas, lo que hacen es darme la posibilidad de entender qué es lo que tengo que gestionar, qué es lo que tendría que pedir, por ejemplo, para alcanzar todos los objetivos. Porque las soluciones que me van a dar estos problemas no son optimizaciones, sino son soluciones que satisfacen, digamos, parcialmente los objetivos que me propongo. Profe, o sea, cada variable representaría, por ejemplo, si BP o algunas de esas me da, no sé, 1000 más, representa que tengo que lo ideal sería que sea 1000 más el valor, por ejemplo, o algo así. Claro, por ejemplo, si BP, acá, que representa lo que produjo por encima de 40.000, me diese 500, quiere decir que produzco 40.500. Si BN me da 10.000,
quiere decir que produzco 30.000 solamente. Y ahí ese BN me diría cuánto me falta para llegar a la meta, y por lo tanto me daría la posibilidad de entender qué tengo que hacer para llegar a la meta. Profe, ¿puede darse el caso, igual que estoy pensando, creo que no, por ejemplo, que BP, uno sí o sí va a tener un valor y otra necesariamente va a tener que tener 0, o las dos pueden tener un valor? No, o sea, las alternativas son que las dos sean 0 o que una de las dos sea 0. Las dos van a ser 0 cuando alcanzo exactamente la meta, y una de las dos va a ser 0 cuando, en este caso, bueno, en este caso como me da precisión, entonces cuando esté una por abajo, o sea, cuando una sea igual a 0, la otra va a ser diferente de 0, si es que no alcanzo la meta. Bien, profe. ¿Sí? Entonces acuérdense, las alternativas son que sean 0 cuando se alcanza la meta, y que una de las dos sea diferente de 0 cuando no se alcanza la meta. Pero es imposible que las dos sean diferentes de 0 simultáneamente. ¿Está bien? Sí, se entiende, profe. Bien. Listo. Entonces, ahora vamos a, que borre para seguir, vamos a al siguiente supuesto, que es que la demanda no satisfecha se va, pero solamente la no satisfecha, ya no estoy hablando de exactamente, sino dice, la demanda no satisfecha se va a penalizar con 2 la especial, con 4 las botellas y con 5 la manteca. Entonces estoy hablando de otra modificación sobre el modelo que me va a estar diciendo que solamente se penaliza no alcanzar el objetivo. ¿Y cómo se penaliza? Con una ponderación, con un coeficiente económico, diría, que va a ser 2 para la especial, 4 para las botellas y 5 para la manteca. 5 minutos. O sea, no es que se reduce, perdón, no, a ver si entendí, no es que se reduce el costo en menos 2 pesos en la especial, No, menos no, 4 no, pesos en la no. botella, No sino que ahora se estamos utiliza hablando, 2. claro, es una ponderación, no es un valor económico, sino una ponderación. Cuando yo le doy estas ponderaciones, no estoy diciendo 2 pesos, estoy diciendo, me importa 2 la especial, 4 las botellas y 5 la manteca, que podría ser un porcentaje, que podría ser un valor relativo, pero no es plata en este caso. ¿Sí? Clarísimo, muy bien. A las y 26, ¿estamos? ¿Se tiene que tener en cuenta lo del apartado 1 también, profe? No, no. A ver. No. En este caso, acá en el apartado 1 hablábamos de la precisión, de exactamente la meta. O sea, no pasarse por arriba ni pasarse por abajo. Ni quedar por abajo, perdón. Y en este caso dice, lo no satisfecho. ¿Qué es la demanda no satisfecha? ¿Qué implica? Un slack o holgura. Pero, Claro. está bien, pero estamos hablando de pasarse de una cantidad o de estar por abajo de una cantidad. Estar por debajo. Estar por abajo de la meta. Entonces acá dice, se penaliza con 2 estar por abajo de la meta de especial, con 4 por abajo de la meta de botellas y con 5 por abajo de la meta de manteca.
¿Ahí se ve, profe? Sí, sí se ve. Bueno, lo que entendimos, creímos con los chicos, fue que había que minimizar el tema del faltante. Entonces, bueno, en realidad era el slack y ahora lo llamamos faltante. Sí. Y le hemos puesto el tema de los valores, de la penalización, que sería. Y la idea sería minimizar esto, digamos. O sea, lo que hicimos fue del slack, se cambió el nombre, llamamos faltante, y le dimos los valores que supuestamente iban puntuando, digamos, la penalización por cada uno de los faltantes. Bien. Y sería como que nuestra función objetivo minimizar eso. Listo. Listo, listo. No sé si... Bien. ¿Alguien quiere preguntar algo? Profe, ¿no iría a las demás variables también? O sea, las desviaciones, desviaciones por arriba. Claro, es. A ver, sí irían, pero como sabemos que van a ser, a ver, en este caso no nos interesa porque van a tener coeficiente 0, entonces por más que no las pongamos está bien. Porque lo único que nos está interesando, y lo que modelamos son las desviaciones por abajo. Eso quiere Perfecto, decir, en este caso, claro. Pero aparte, quiere decir que si las pongo a las desviaciones por arriba, o son 0, o sea, van a ser 0 de cualquier manera, porque si hay faltantes, van a ser 0. Y si no hay faltantes, también van a ser 0. O sea, 0 para mi interés, ¿no? Para este interés que tengo en minimizar 2 veces la cantidad de faltantes especiales, 4 veces la de embotellados y 5 veces la de manteca. Como ahí no tiene peso, ¿se acuerdan que decíamos que cuando uno lee el enunciado, lo que hace es identificar los coeficientes económicos y de esa manera surgen las variables de decisión? Sí. ¿Sí? En este caso no encontramos un coeficiente, una ponderación asociada al exceso de producción. Entonces, si no lo pongo, igual está bien. No tiene sentido, claro. Sí, es como, sí. Ya yo imagino otros problemas también, sí. Bien, profe, gracias. Nada. Tengo una pregunta. Sí. Nada tiene que ver el sentido de la restricción, digamos, con el signo que precede a las variables que se colocan. Sí, por supuesto, claro. Porque si yo tengo, vos acordate que cuando yo tengo restricciones de menor o igual, voy a necesitar, digamos, compensar con una variable que sume. Cuando tengo de mayor o igual, con una variable que resta. Igual, como pongo a las dos, entonces una suma y la otra resta, pero si tengo que tomarles la interpretación, por supuesto que van a tener diferencias. Digo, acá yo tengo faltantes dentro de la restricción con signo positivo, pero porque era un techo. Si hubiese sido signo, si hubiese sido mayor o igual, entonces eso, digamos, no hubiese sido faltante, sino sobrante. Claro. Porque hubiese tenido un límite, un piso en el lado derecho. Claro. ¿Sí? Bien, bien. Gracias, profe. Bueno, veamos entonces. ¿Dejo de compartir, profe? Disculpe. Sí. Bueno, igual. Profe. Sí, decime. Disculpe, yo entré hace un ratito. Sí. Lo que se está intentando analizar acá es cuánto, o sea, lo que se va a penalizar es lo que no llegue a usar de leche. Exacto. Y vendría a ser la holgura. Exactamente, así. Lo que digamos la leche no aprovechada en este último caso. Sí. Bien, bien. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Vamos entonces, en mi versión, sí, yo por una cuestión así como de prolijidad, incluí las dos variables,
en cada uno de los casos y la minimización solamente de las variables que tienen peso, que era lo que estaba hablando recién. Vamos por otra. Acá dice que las condiciones de procesos industriales determinan que se debe completar la producción de botellas de leche, antes de hacer manteca, y una vez que ambas están cumplidas, recién hacer de leche especial. Y estrictamente en ese orden. O sea, ¿qué cambios debería hacerle yo al modelo? ¿Sí? Acuérdense que habíamos hablado de que vamos a tener unas restricciones, acá está, unas restricciones rígidas o del sistema que no desaparecen nunca. Estas dos restricciones, esas dos, están permanentemente, ¿sí? Esta limitación en la disponibilidad de materia prima, esta restricción que es un piso para la cantidad de botellas de leche, esas son las restricciones que dijimos son rígidas, estructurales o del sistema. Lo que va a ir cambiando son las restricciones de meta y el funcional. ¿Está? Entonces, en este caso, dice, lo que necesitamos es ir haciendo en orden, ¿no? Dice, primero debe completar la producción de botellas. Una vez que aseguro que la producción de botellas es posible, recién voy a ir por la manteca. Una vez que aseguro que la manteca también se puede producir, recién voy a ver si se puede hacer especial. ¿Se entendió? Sí. Sí. O sea, ya no estamos hablando, acuérdense que decíamos que encontrar una solución en programación lineal es encontrar un valor, o sea, un conjunto de valores que satisfacen simultáneamente todas las restricciones. Acá no estamos hablando de simultaneidad, sino que estamos hablando de completar la producción de botellas. Luego, una vez que aseguro que la producción de botellas es posible, ir por la producción de manteca. Una vez que aseguro que las dos son posibles, recién ir por la especial. ¿Cuánto damos para eso? ¿Cuántos minutos? 10, profe, con 5 nos quedamos cortos. ¿Y 49? 10 minutos. Listo, 10 minutos. Y cualquier cosa preguntan. Están las restricciones rígidas o del sistema correspondientes a la cantidad de leche disponible y al piso de botellas exigido. Además, voy a tener una restricción de meta que me va a decir que la cantidad de botellas más la desviación por abajo, porque me dice completar la producción de botellas, ¿sí? Entonces, con esa variable, yo digo, tengo que completar la producción de botellas, no tengo que estar por abajo, podría estar por arriba, pero no por abajo, y voy a tener un funcional, un primer funcional, que es la minimización de esa desviación por abajo. Si esa desviación por abajo, que en este caso cuando resuelvo es igual a 0, entonces la cantidad de botellas que voy a hacer es 40.000, la cantidad de envasado, como acá no tiene peso, no tiene nada, va a ser, supongamos que queda en 0, no importa, la cantidad de botellas, de embotellados por abajo es 0, por lo tanto el funcional, este primer funcional es 0. Eso quiere decir, como tengo la slack, diría, de la cantidad de embotellado es 0, quiere decir que completo la producción de los 40.000. ¿Se entiende?
Sí. Bien. Sí, profe. Una vez que tengo eso asegurado, ¿qué va a ocurrir? Estamos a menos de un minuto. Hayan terminado de entrar. Entonces, las restricciones rígidas o del sistema, más la restricción de meta, con un funcional determinado, y acá sí vamos a poder encontrar diferentes funcionales, podemos ponerle diferentes funcionales. En este caso yo elegí no desviarme de la cantidad a producir. Entonces, va a ser la minimización de esa desviación, y que cuando lo resuelvo me da como resultado que se completa la producción de leche embotellada, que como acá no tienen peso, me podría dar la leche especial 0, la manteca 0, la desviación de la producción de botellas igual a 0, por lo tanto el funcional, este funcional parcial, también es 0. Una vez Profe, decime. Disculpe, nosotros elegimos minimizar el slack o el faltante porque tenemos que estar por arriba de los 40.000. No, porque tenemos que llegar a completar los 40.000. Vos acordate que si yo a este valor lo paso al otro lado, quiere decir que va a representar lo que está por abajo de 40.000. ¿Sí? Claro. Bien, pero entonces, como yo lo que necesito es no tener nada por abajo de 40.000, entonces eso es lo que minimizo. Cuando ese valor me da 0, acá, entonces, por supuesto que ese funcional parcial va a ser 0, quiere decir que la meta está cumplida. Con esa meta cumplida, que es asegurar, completar la producción de botellas antes de hacer manteca, la incorporo, ¿sí?, a esa restricción de meta, ya con un valor, es como decir, villa metida, villa pagada. O sea, conseguí 40.000, de 40.000 no me muevo. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Voy a introducir ahora era la de manteca, ¿sí? Entonces, voy a tener la de manteca. No sé qué me pasó. Entonces, la de manteca necesito que sea, y acá, ¿cuál va a ser la desviación que voy a incluir? MN. MN. Ajá. Entonces, de vuelta a la del slack. M, la que está por abajo, ¿sí? Claro. Y eso necesito que sea igual a los 6.000 que tenía. ¿Está? Debe ser que pensé una cosa y después hice otra. Entonces, ahí voy a correr este problema, este nuevo problema que va a tener las restricciones, insisto, rígidas o del sistema, que esas no se van nunca, si es que las tengo, podría no tenerlas, pero si es que las tengo, las voy a dejar ahí. La de la cantidad de la meta cumplida, que la dejo como una meta cumplida, porque cuando yo digo, puedo producir los 40.000, digo, esa, ¿sí?, en una jerarquía que le doy, digo, a eso lo conseguí, me paro ahí y no vuelvo. Entonces introduzco la nueva restricción de meta, que es completar la producción de manteca. Corro el modelo, lo resuelvo, hay que ver cuál es el valor que me da, y acá lo había pensado digamos, en el enunciado, me equivoqué, la verdad, y acá también va a cumplir la meta, porque le da, ¿verdad? Da las 46.000, todavía alcanza. Y así voy a seguir. O sea, cada vez que tenga una meta que cumpla, que esté asegurada su cumplimiento, entra como una restricción
dentro del modelo y le agrego la nueva restricción de meta y el nuevo funcional. Ese método se llama un método de jerarquía. ¿Y para qué me sirve? Me sirve para cuando yo necesito sí o sí, como dice acá, asegurar la ocurrencia de algún evento. Por ejemplo, si yo tuviese que irme de vacaciones, lo primero, por ejemplo, digo, si no consigo licencia en mi trabajo, por más que tenga plata y tenga ganas y tenga compañía y tenga todo, no puedo irme. Entonces, si no consigo, o sea, la primera meta dentro de esa jerarquización que voy a hacer es conseguir la licencia. Una vez que consigo la licencia, digo, tengo que disponer de 50.000 pesos. Si no dispongo de 50.000 pesos, no me puedo ir de vacaciones, por más que tenga la licencia, por más que tenga las ganas, por más que tenga el destino, pero si no tengo los 50.000 pesos, no me puedo ir. Entonces lo corro de nuevo, me dice, tenés licencia, tenés 50.000 pesos, y dice la tercera meta, pasaje en avión, suspendido los vuelos, los vuelos, entonces no me puedo ir al menos al lugar que yo había planeado, o sea, según lo que estaba definido inicialmente en el plan. ¿Se entiende? Entonces cuando yo tengo ese tipo de condicionamientos, aplico otro modelo, otro método para conseguir, los objetivos, para tomar decisiones. En realidad todo esto es para tomar decisiones. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí, profe, tengo una pregunta, profe. Diga. ¿Hubiese sido lo mismo? Porque con mi grupo habíamos planteado de entrada, digamos, que forzosamente tomen esos valores, las variables. O sea, que el P valga 40.000 y que M valga 6.000. Ajá. Y de última plantear un slack en la última restricción que sería de la DE, y minimizar ese slack. No es lo mismo, ¿verdad? O sea, Pasa que son herramientas diferentes. A ver, y les explico por qué. Cuando yo quiero, porque acuérdense que siempre va a depender del tipo de decisión que yo quiera tomar. Va a haber algunas instancias decisorias, algunos procesos de decisión que requieran de secuencialidad, y que encima esa secuencialidad sea excluyente. Digamos, yo les doy el ejemplo de las vacaciones, pero podrían tener, por ejemplo, si hay gente que desarrolla software, entonces podrían tener el tiempo para desarrollar, las capacidades para desarrollar, pero no tienen clientes. Entonces, cuando voy a armar mi proceso de decisión, voy a poner en primer lugar, posiblemente, que tenga clientes, porque si no, ¿para qué voy a trabajar en función de qué requerimiento? Si nadie me da requerimiento. Entonces, esa primera decisión es excluyente. Y si no se cumple, si esa condición no se cumple, si esa restricción de meta no se cumple, no tiene sentido que siga con las demás. Pero se trata de un caso especial, de un problema, digamos, de un contexto especial, de un escenario que requiere de secuencialidad. No es lo mismo que cuando corro con el otro modelo, con el otro método, que por ejemplo, ¿cuándo lo aplicaría? Quiero hacer un asado, entonces, porque me han regalado carne, y me han regalado pan, y me han regalado, ¿qué más puede ser? Y un lugar, ¿sí? Me regala, y bebidas, ahí está, y bebidas. Entonces, con la cantidad de invitados que tenga y con el consumo que yo estime para mis invitados, voy a pretender, al no superar la cantidad de carne que me han regalado, ni la cantidad de bebida, ni la cantidad de pan, para que sea gratis. Pero
Si lo supero, voy a tratar de minimizar esa cantidad que lo supere. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. ¿Qué me va a dar cuando yo lo tenga resuelto? Me va a decir, ¿sabes qué? No te alcanza toda la bebida que te han regalado, ni el pan que te han regalado, ni la carne. Vas a tener que comprar el valor de esa slack, digamos, de esa variable de desviación. Eso es lo que me dice. Pero cuando, en el caso de las jerarquías que les estaba diciendo, no está, cuando yo aplico jerarquía, en realidad es que me dicen que si no se da una condición, todo lo demás no importa. Claro. ¿Sí? O sea, son Bien, diferentes sí, entiendo. escenarios a donde aplico cada uno de las condiciones. Claro, nuestro planteo partió del hecho de que aquí sí o sí se iban a poder cumplir esas dos restricciones iniciales, digamos. Claro. De que se iban a cumplir con las producciones de BIM. Exacto, exacto. O sea, en este caso particular, por ejemplo, vayamos al caso del asado. Dicen, seguro que me alcanza la bebida y seguro que me alcanza el pan. Entonces quiero saber cuánta carne más tengo que comprar. Ahí está clarísimo. La cosa es que cuando son escenarios más complejos, eso no es tan fácil de ver. Exacto. ¿Sí? Bien, ahora sí se entiende, profe. Bien, listo. Entonces, ahora sí voy a poder, esta vez decidí empezar al revés. Y esto de empezar al revés quiere decir que recién voy a presentar el tema que se llama programación lineal por metas, multiobjetivos, goal programming, también lo pueden encontrar. O sea, lo pueden encontrar, también como multicriterios, también lo pueden encontrar como multicriterios, porque acuérdense que los criterios son las funciones objetivos o criterios de optimización, por eso es que encontramos con estos nombres, ¿no? Bueno, ahí está el problema con las alternativas que les iba dando. Y bueno, y vamos a hablar entonces de qué se trata esta programación lineal por metas. Les decía recién que era que se aplica mucho en problemas de decisión gerencial cuando existen objetivos o metas que están confrontadas, que cuando sabemos que no se pueden cumplir simultáneamente, entonces recurrimos a estos métodos, a estos modelos. Y la otra característica es que nos presentan penalizaciones. Entonces, cuando se dan esta cuestión de las metas múltiples y las penalizaciones, entonces el otro componente de esta manera de estos modelos es que la persona que toma las decisiones le va a dar una prioridad, un orden al logro de las metas. Por supuesto que estamos hablando de una subjetividad, estamos hablando de que el tomador de decisiones es quien va a preferir, como teníamos en el caso anterior, que va a preferir, por ejemplo, cumplir con el contrato que tiene de entregar manteca por sobre entregar leche especial, por ejemplo. O va a preferir, le va a interesar más cumplir los contratos de la leche embotellada que de manteca, por ejemplo. Digo, esas son, yo les estoy diciendo subjetividades, pero que en realidad se trata de preferencias, porque por supuesto que un gerente, el tomador de decisiones, va a tener una información que no aparece en el modelo, pero que él la conoce, y que son las características, por ejemplo, de la región, las características de la comercialización, el trato con los clientes. Habrá algún cliente que le pueda prometer, digamos, postergar para el día siguiente la entrega, y otros que no. La cosa es que, digamos, va a tener este modelo que es cuantitativo
y que va a ser como una foto del escenario en cierto momento, tiene otros elementos, otros factores que no están incluidos dentro del modelo. Como una definición de meta, nosotros le vamos a llamar metas a esos valores teóricos, a esos valores numéricos, que son objetivos a lograr. Esos valores numéricos, acuérdense que estamos hablando de métodos cuantitativos, van a representar, por ejemplo, un nivel de inversión, una cantidad a vender, puede representar cualquier objetivo que se haya definido. Y las penalizaciones son valores relativos que se usan para representar esa insatisfacción de demanda, ese desaprovechamiento de un recurso, y que puede representar las penalizaciones si están por abajo de una meta o por arriba de la meta. La cuestión es que en estos casos nosotros vamos a tener unas penalizaciones que podrían estar representando algo concreto, como por ejemplo, por cada día que me demore, me van a cobrar una multa que está establecida en un contrato, una multa de 1.000 pesos. Entonces ahí evidentemente no es una subjetividad, sino que yo voy a poner 1.000 pesos por cada día de retraso. Pero si yo no tengo valores conocidos, si yo no tengo valores así muy determinados, entonces voy a tomar, como el caso de recién de la producción de leche, voy a tomar valores, digamos, preferencias. Prefiero 2 veces más esto que aquello. Prefiero 5 veces equivocarme por abajo que estoquearme, que sobreestoquearme, por ejemplo. Entonces yo le puedo dar valores que son relativos, que son subjetivos, pero que por supuesto representan, están mostrando algunas características del escenario sobre el cual estoy trabajando. La programación esta por metas o multicriterio va a tener, acuérdense, hemos dicho que los criterios son las funciones objetivos, o sea que van a poder integrar varias funciones objetivos, y esas funciones objetivos pueden ser contrapuestas, del estilo, quiero minimizar los gastos y maximizar los ingresos. Entonces ahí tendría 2 objetivos contrapuestos, digamos que los podría poner como contrapuestos, y los puedo representar. La otra característica es que me permite encontrar valores que me lleven a satisfacer esas metas, que no implican optimalidad, que no implican encontrar un óptimo, sino que me van a dar una solución satisfactoria. La otra característica es que las metas pueden representar unidades diferentes, porque yo, por ejemplo, voy a poder combinar en ese funcional multiobjetivo por las desviaciones con respecto a cantidad de personas que asisten, las desviaciones con respecto a cantidad recaudada, a cantidad de entradas vendidas, a litros de bebida consumidos. O sea, yo puedo puedo juntar todas esas desviaciones, todas, en un solo funcional objetivo. Porque esa función objetivo, al contrario de lo que veníamos trabajando antes, que necesitábamos que tenga una unidad, una única unidad, ¿sí? Que era, por ejemplo, minimizar plata, maximizar dinero, ingresos, o sea, todo expresado en plata o todo expresado en cantidad, ¿sí? Acá no, acá se pueden mezclar. Además, vamos a ver cuáles son los elementos. Recién les decía que vamos a tener restricciones rígidas o del sistema,
que son las restricciones que vienen dadas por el enunciado, y que podrían no existir, ¿no? Podría ser que yo tenga solamente restricciones de meta. Luego voy a tener restricciones de meta, que son funciones objetivos con variables de desviación. Esas funciones objetivos que se quieren alcanzar simultáneamente en el caso de uno de los métodos, ¿no? Y el funcional de un problema de metas va a ser la minimización de las variables de desviación. O sea, absolutamente siempre va a ser minimización de variables de desviación. Dependiendo del problema, hay que ver si se quiere minimizar la desviación positiva, la negativa o ambas. Nosotros recién estuvimos trabajando sobre problemas que minimizaban las dos desviaciones y en otras instancias una de las dos, ¿sí? De modo tal que yo voy a, gráficamente, entonces lo puedo representar como que tengo una meta que cuando se alcanza la desviación es 0, una desviación positiva cuando el lado, digamos, cuando consigo un valor mayor a la meta, y una desviación negativa cuando consigo valores que están por abajo de esa meta. Si fuesen a buscar bibliografía, es frecuente que esas variables que nosotros estuvimos poniéndole nombres, tipo M, P, M, N, es frecuente que encuentren todo como D sub I más y menos. O sea, y la verdad que mi experiencia dice que se hacen una ensalada con los D más menos, los D sub I1 más, D sub 2 menos, y después ya no me acuerdo a qué se refería el 1, el 2. O sea, quien quiera usar 1, 2 lo puede hacer, quien quiera usar mnemotecnia también lo puede hacer, porque de paso cuando le doy significado del tipo es un ahorro, es una ganancia adicional, es un espacio que queda libre, o digamos le voy dando significados, es bastante más fácil de interpretar. Hablaba recién de cuáles son las características, que ya estuvimos hablando, ¿no? Que las variables de desviación van a ser positivas o 0, que son 0 cuando se logra la meta, que van a ser diferentes de 0 cuando no se la alcanza o se la sobrepasa, por supuesto, que siempre van a ser minimizaciones de las metas, ¿no? De las desviaciones. Y acá vamos a ver cómo se formula. Nosotros recién hicimos intuitivamente, cumplimos con estas etapas de la formulación. Fíjense, porque primero definimos las variables de decisión del problema, luego identificamos las restricciones rígidas o del sistema, que son las que vienen dadas por el enunciado mismo. Después identificamos las metas, definiendo las variables de desviación por cada uno de los objetivos. Luego ordenamos las metas según la prioridad que habíamos establecido. En un caso las ponderamos, en otro caso las ordenamos. Y se identificó la función objetivo, que era la minimización de la penalización total, entendiendo que la penalización total es la penalización por no alcanzar la meta, más la penalización por exceder esa meta. Recordando que los coeficientes económicos en un funcional de metas tiene que ver con la ponderación, o sea, con la importancia que le doy. Cuando tienen coeficiente 1, dice todo me da lo mismo. Cuando tienen coeficientes diferentes de 1 es porque yo tengo preferencias de alcanzar una meta con respecto a otra. Cuando tiene coeficiente 0, o sea, no aparece, es porque no me importa alcanzar esa meta. De hecho, que todas las variables de decisión van a estar participando del funcional ese
de metas con coeficiente 0, porque a la hora de alcanzar la meta, de minimizar las desviaciones, la cantidad producida no importa. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Bien. ¿Cuáles son las aplicaciones más frecuentes? Por supuesto que hay montones de aplicaciones, ¿no? Pero las más frecuentes, por ejemplo, para maximizar la participación en el mercado, dice minimizar costos de publicidad, maximizar el margen de ganancia por artículo vendido, o sea que son metas contrapuestas, pero necesarias, ¿no? En el caso de control de inventario, por ejemplo, minimizar la cantidad de faltantes y a su vez el costo de almacenamiento. O sea, quiero las dos cosas. ¿Se acuerdan de los problemas de inventario? Sí. ¿Sí? Que es frecuente que yo diga, quiero gastar lo menos posible en almacenar, pero también quiero tener productos para satisfacer la demanda y no hacer quiebres de inventario, no quedarme con faltantes. Entonces, esos dos objetivos yo los puedo integrar en un problema de meta. En el caso de producción, minimizar el costo de producción mientras maximizo el control de calidad y maximizo el uso de recursos. Y esos son algunos de los ejemplos que vamos a tener, pero hay muchos más. ¿Cuáles son los métodos? La verdad que hay montones de métodos que están, diría, dando vueltas, ¿no? Pero básicamente nosotros vamos a trabajar con dos métodos. El primero que les vamos a llamar el método de calificación, que por ahí también se lo puede encontrar como un método de ponderación. El método de ponderación o de calificación es el primero que hicimos. O sea, es una asignación de ponderaciones a cada uno de los criterios, a cada uno de los objetivos, de acuerdo a una importancia relativa que el decisor le dé. Y esto se usa para identificar cuáles son los recursos que tengo que gestionar para alcanzar las metas. O sea, lo bueno de este método, o sea, ¿cuándo aplicarlo? Porque no es que aplico cualquiera en cualquier circunstancia. Yo tengo que leer y darme cuenta de qué es lo que puedo hacer. Insisto, si no tengo exclusiones, si no hay condiciones necesarias para que algo ocurra, entonces puedo usar el método de calificación con la ponderación, etcétera, etcétera. Si hubiese una cuestión de exclusión de condiciones necesarias, entonces voy a usar el método de prioridades jerarquizadas. O sea, tengo que darles prioridad e ir cumpliendo con cada una de las metas antes de pasar a la siguiente. ¿Sí? Con respecto a la bibliografía, la verdad que hoy les cuento que, bueno, quedan 10 minutos, les cuento que hoy estaba mirando la bibliografía y en la última edición del Anderson, que no es la última, pero en la 11ª, que es la que tenemos en PDF, este tema no aparece. La verdad que muy a mi disgusto, he comprobado que no aparece. Sí está en la edición anterior que tengo yo, que es la 9ª. Pero la verdad que hoy busqué poquito en internet y no encontré a la 9ª en PDF. De todos modos, en otros libros sí se encuentra esta programación multicriterio o multiobjetivo. ¿Cuál es la salvedad? Que hay muchos métodos dando vueltas. Hay la verdad que es bastante diverso. Yo por eso les he resumido en estos dos métodos, así como agrupando a todos los métodos que hay en estos dos. Pero hay muchos más. La cosa es que
Por eso elegí empezar por los problemas para llegar recién a las definiciones, porque al principio como que les costó un poquito entender cuál era el objetivo del problema, digamos, cómo explicitarlo, pero una vez que lo han entendido, han podido hacerlo como si fuese un problema normal. ¿Me equivoco? Sí, de verdad, a mí me gustó mucho más cómo hizo ahora, porque lo entendí mucho mejor al tema. Bueno, pasa que por ahí hay algunos temas que se los puede abordar de atrás para adelante y hay otros que es más difícil abordarlos de atrás para adelante, ¿no? Pero, bueno, la cosa es que está claro que absolutamente cualquier enunciado que se pueda modelar con programación lineal, ustedes pueden hacer. Porque una vez que identifican cuáles son los elementos del modelo, ya no importa si se llama mezcla, si se llama dieta, si se llama transporte, si se llama... No importa cuál es la aplicación, ustedes pueden hacerlo, porque ya entienden cuál es la lógica del modelado. ¿Sí? Alguien que me diga manito. Sí, profe. Reacción. Sí, profe, Gracias. Bueno, entonces, para el día, nosotros el lunes no vamos a tener clases. Eso quiere decir que les voy a dejar tarea como para que no se olviden de investigación operativa, ¿no? Y acuérdense que necesitamos hablar sobre los temas, sobre las maneras, temas, sobre los que les gustaría trabajar. Después pensé que también, cuando les hablaba de que hay una serie de contenidos que no llegamos a dar en el cursado de la materia y que podrían ser objeto de trabajos, si a alguien le interesa, me avisa y yo les digo, porque la verdad que son, así como este método, esta manera de modelar, que veía que no aparece ahora en el libro que estamos usando, hay varios métodos y varios modelos que son muy interesantes y muy aplicables y que por cuestiones de tiempo no los abordamos dentro del curso de la materia, pero que están bastante útiles e interesantes. ¿Hay alguien que tenga algo ya para proponer? ¿O se van a tomar el fin de semana para proponer, para pensarlo? Profe, usted dice si tenemos para proponer ya el problema o el método de trabajo. El método, sí, sobre todo el método. No sé, yo tengo ganas de hacer un programa, una aplicación, algo en el que se pueda visualizar algo, no sé, algo web. Alguna resolución de algún problema de programación lineal, básicamente. A ver, no sé si habrás estado en la clase pasada. Un problema como este de la manteca de las leches no existe. No sé si me entienden. Para que sea un problema admitido como trabajo final, tiene que tener algún nivel de complejidad, no estoy hablando de envergadura, pero sí de complejidad como para que justifique, porque lo que ustedes tienen que demostrar es qué cosas aprendieron. Y si me dicen que lo que aprendieron es a resolver un problema de 3 variables y 5 restricciones, digo, fracasamos totalmente. Profe, otro ejemplo puede ser que a mí se me ocurrió, es un análisis de un caso real de una fábrica en concreto, hablando más sobre inventario, que fueron los primeros temas del año, hacer como un análisis del caso y ver cómo se manejan o poder ya ver alguna problemática que haya y poder plantear alguna solución.
Ya te digo, todo puede ser. La cosa es que se aplique algo de, que se aplique no solamente una teoría chiquita, sino razonamiento. Yo necesito producción. Entonces, no importa qué tan grande o chica sea la fábrica, qué tan grande o chico sea el problema. La cuestión es cuánto producen, cómo se manejan. Un problema. No, pero aparte, cómo un problema que se resuelve de una manera, ustedes por ejemplo, lo plantean de otra manera, de una manera creativa. Por ejemplo, ustedes pueden tener administración de inventarios, o sea, gestión de inventarios de a montones, ¿no? Pero no gestionados de otra manera. Ah, bien. O sea, digo, lote económico de compra, pero ¿cómo les explico que los puedo, así agarro el isoform y los baño en isoform? Digo, si lo único que han aprendido es lote económico de compra, están al horno. ¿Sí? Porque yo tengo a mi papá que trabaja en la fábrica y más o menos ya le comenté lo que tendría que hacer y él me dijo, por el área en donde está él no tiene mucho manejo de lo que sería inventario o stock, pero me dijo que ellos trabajan contra demanda. Bien, pero a ver, trabajar contra demanda puede implicar manejar inventarios de componentes de otra manera. Bien. ¿Sí? O sea, no solamente hay inventarios de productos terminados. No, sí, obvio. Están conviviendo todos los inventarios y con diferentes comportamientos. ¿Sí? Entonces, digo, esto tiene que servir no para los casos, a ver, como básicos, como obvios, porque no nos interesan los casos obvios. Por eso les digo, piénsenlo y vayan diciéndome, porque si no después van a venir con un casito de morondanga y les voy a decir, eso es de morondanga. Bueno. ¿Sí? Entonces esto tiene que, digamos, todo lo que venimos hablando son cosas básicas, son súper básicas, pero súper básicas. Necesitamos que pueda ser usada para otra cosa. Nos queda menos que un minuto, yo les voy a dejar tarea esta noche, seguramente, o mañana, para que no se aburran el fin de semana. ¿Quieren? Bueno, nos comunicamos por el grupo. Listo, muy buen fin de semana, muchísimas gracias y nos vemos. No, muchas gracias a usted, profe. Hasta luego. Chao, hasta luego.